Tengan muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Es un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta transmisión en vivo. O si tú lo estás viendo ya guardadito ahí en la nube, pues perfecto. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es efectivo, pleno y sobre todo de bendición, sin importar el momento, el día y en la hora en que lo estés viendo. Siempre y cuando que nuestro Señor Dios Todopoderoso te da una palabra, es el momento justo para recibirla. Es por eso de que en este poderoso Viernes de Milagro, recordemos que los días viernes tenemos el gusto de poder celebrar un culto de milagros, enfocados, como hemos dicho, no a sacarle un milagro a Dios, sino a que Él nos diga cómo podemos agradarlo para que nos permita ver su mano sobrenatural sobre nuestras vidas. Es así, mis queridos hermanos, que antes de orar quiero que por favor me acompañe al libro de Mateo. Mateo 21. Libro de Mateo capítulo 21. En el versículo 18, por favor. Versículo 18. Libro de Mateo capítulo 21. Versículo 18 en adelante. En lo que tú lo buscas y nos ponemos en sintonía para poder entrar en un momento de oración, solamente quiero recordarte cuál es el verdadero significado de cada uno de los milagros que hemos visto. No es el que Dios solamente ha sido bueno, sino de que ha sido perfecto, ha sido justo, ha sido amoroso, ha sido fiel. Es así, mis queridos hermanos, que también debemos de recordar que un milagro no nos garantiza la salvación, sino que nos guía hacia la salvación, o si tú ya eres cristiano, una edificación en Cristo mucho más sólida, más fuerte y eficaz. Asimismo, recordemos que hemos estado viendo los milagros espirituales y los milagros, y los milagros de sanidad, y que hemos empezado a ver los milagros naturales, que encajaría perfectamente cuando nos dice milagros sobrenaturales. Es así, mis hermanos, que te voy a pedir que por favor oremos para iniciar este precioso momento. No te olvides, la cita de hoy es en Mateo capítulo 21, versículo 18. Acompáñame en oración, mi querido hermano. Bendito Señor, Dios mío todopoderoso, grande, fuerte e invencible eres, solamente tú, Señor. Es así, poderoso Padre, que nosotros estamos delante de tu hermosa presencia, dándote gracias, porque tú, Señor, eres el que está al pendiente de nosotros. Poderoso Padre, sin importar el momento en que mis hermanos estén viendo esta predicación y estén recibiendo esta palabra, yo te suplico que impactes de forma perfecta sus corazones. Pon una verdadera disposición dentro de nosotros para recibir de ti, para escuchar tu voz y para obedecerte. Queremos ser hombres y mujeres fieles a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres amoroso, porque tú eres Padre. Por eso nosotros queremos, Señor, darte la alabanza y la adoración que tú te mereces, bendito Cristo. Gracias damos a ti, poderoso Espíritu Santo, por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo sobre nuestras vidas. No te olvides de ninguna de nuestras necesidades, pero sobre todo, Espíritu Santo, no te olvides de que nuestra mayor necesidad es y siempre ha sido el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Bendito Señor, toma todas nuestras aflicciones, todas nuestras necesidades,
todo aquello que nos robe la paz, y permítenos poder estar una vez más cerca de ti, topadito contigo, Señor. Que no nos haga falta absolutamente nada de tu presencia, Señor. Y que cada día crezcamos más en tu gracia, en tu amor, en tu paciencia, en tu misericordia, en tu salvación, Señor. En la seguridad de la fe que hemos depositado solamente en ti. Mira que cada uno de mis hermanos que ahora está escuchando la oración, que está en su momento entregando su corazón, tiene algo, tiene una petición, tiene una necesidad. ¿Cuál es? Yo solo conozco algunas, Padre. Pero cada uno de los hombres y mujeres que están unidos en el Espíritu en esta hora, quizás hay un problema físico, hay una enfermedad bacteriológica o viral, no lo sabemos. Quizás las deudas ya están desbordadísimas. Quizás hay un problema familiar que amenaza con la unión y el núcleo de la familia, Señor. Por eso te pedimos de que el centro siempre seas tú, no solo de nuestro corazón, sino de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras fuentes de ingreso, de lo poco o mucho que podamos tener, Señor, porque si tú eres el centro, no nos faltará nada, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta preciosa hora. Desde ya, Señor, encomendamos de una manera muy especial al esposo de nuestra hermana Yuri, el cual está delicado en este momento para que haya una restitución sobre su vida. Así también, Señor, encomendamos de una manera muy especial no solo los que están enfermos de COVID-19, sino a todas aquellas personas que están en los centros hospitalarios, en las unidades de cuidados intensivos, con un cáncer, con un derrame, con una fractura muy delicada en su cuerpo, quizás con la urgencia de una operación, o necesitan que haya una transfusión de plasma, de plaquetas, Señor, o quizás hasta de médula, Señor. No lo sabemos. No queremos, Señor, olvidarnos de aquellos que están necesitados en los hospitales en esta hora, Padre bendito. Así como nosotros clamamos por nuestras necesidades, también clamamos por las de nuestros hermanos. Gracias, poderoso Padre, porque sabemos que en ti hay una victoria perfecta y especial para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Padre bendito. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si te acabas de conectar, pues quiero que vayamos a Mateo 21, Mateo capítulo 21, versículo 18. La palabra del Señor nos ha traído ahora en el estudio de los milagros de Jesús hacia la maldición de la higuera, de la hoguera les iba a decir ya, de la higuera. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús venía de Betania hacia Jerusalén. En Betania ya había hecho otras obras, otros milagros, y venía de camino. Entonces, dice la palabra, ya la vamos a leer, que cuando él venía vio una higuera. Y como todo ser humano, quiero que por favor siempre tengamos en cuenta eso, de que nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de ser humano, nunca dejó de sentir necesidades, sueño, cansancio, tal vez en más de alguna oportunidad. Él, su cansancio lo llegó a postrar, no con una enfermedad. Gracias a Dios, él jamás padeció una enfermedad, pero sí se cansó. Así como probablemente tú estás el día de hoy muy cansado de un día ajetreado, de un día de trabajo, o de un día de estar atendiendo la casa, o probablemente tú eres una persona que tiene un familiar o un conocido que está muy grave o que está atravesando una necesidad. Siempre que nosotros
vamos a enfrentar algo, vamos a llevarnos la certeza y la seguridad de que en Cristo hay una provisión. Esa es la idea global de toda esta predicación. Es mi intención que te la lleves en mente, de que hay siempre una provisión de parte de Cristo. Esto nos va a servir para que de los milagros naturales vamos a poder entrar en la próxima cita a los milagros de provisión, que siempre tienen que ver con un acto sobrenatural. Y ahora vamos a entrar de lleno a la palabra en Mateo 21, versículo 18 y siguientes. Nos dice la palabra del Señor: por la mañana, volviendo a la ciudad, o sea, a Jerusalén, tuvo hambre, muy, pero muy humano. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Paremos ahí. Como te decía, Jesús venía de estar haciendo la labor ministerial. Y para que esta higuera hubiera estado en el camino, para ese entonces era normal encontrar, o ya sea los pozos o vasijas de misericordia, que era que se ponían en las calles para cuando venían extranjeros y pudieran ya sea beber o agarrar aunque sea un par de higos o un par de algún otro tipo de fruto de temporada. Y esos eran públicos, a diferencia de las costumbres que nosotros socialmente tenemos ahora, que si vemos un palito de mangos en la calle que no le pertenece a nadie, tratamos de llevarnos todos los mangos y no dejar ninguno. En aquel entonces se entendía que esos tipos de árboles, de frutos, eran de dominio común, por lo que solo tomaba lo que yo necesitaba. Qué bonita esa costumbre, ¿verdad? Pero cuando llega Jesús, se da cuenta y dice: hey, no hay nada. Parecía la higuera como que tenía fruto, pero cuando él llegó y la vio, no encontró ningún fruto. ¿Se quedó con hambre? Sí, pero aquí es en donde entra la lección de este milagro. Quiero también enfocarte en que este es un milagro destructivo. Pastor, entonces Jesús destruye, Dios destruye. Sí, lo hemos visto constantemente en los Salmos, de que la destrucción es el camino de todos aquellos que o no creen en Cristo o se constituyen en enemigos de Dios. La higuera viene a ser un ejemplo de cómo es que sucede esto. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Si bien la higuera tiene un periodo de crecimiento, de maduración de alrededor de 3 años, pero una vez que ya es un árbol como tal, ya puede dar su fruto libremente, suele darlo 2 veces al año. Entonces Jesús llegó con una perspectiva no de que iba a encontrar algo, porque él ya sabía que no iba a encontrar nada. ¿Por qué? Porque él era Dios y Dios todo lo sabe. Pero quería él aprovechar esa oportunidad para mostrarle a los discípulos, y ahora nos lo muestra a nosotros, que dañinas son las apariencias. Mira qué interesante. ¿Por qué? El palito tenía sus hojas, se veía bien fornido, tenía el aspecto de que había un fruto dentro de él. Pero al llegar, busca, tal vez más arriba, quizás ya se cayeron algunas al suelo y no hay nada.
Y ese mismo ejemplo fue el que quiso darles para Israel, a los discípulos. ¿Por qué? Porque Israel era la escogida, tenía la palabra de Dios a flor de piel, tenía maestros buenos y malos, pero tenía quien les estuviera dando la palabra. Y ahora había llegado el Mesías. Todo estaba, como quien dice, todo está listo ya. Ya todo está listo. Pero cuando ya quieres hacerlo funcionar, hay algo que no está funcionando. Esto no quiere decir, mis hermanos, que se refiera a una sequedad espiritual. No se refiere a eso. Y tampoco quiero que te confundas con una parábola que hay en Lucas que se parece. Esa sí se refiere a la sequedad espiritual. Pero este milagro de Jesús hace un especial énfasis hacia los que son hipócritas, falsos, mentirosos e engañosos. Llámese cristiano o llámese no cristiano. ¿Por qué, mis amados? Porque si, así como te lo planteo, de que todo estaba listo para Israel, pero Israel no dio el fruto, o sea, no tenía el fruto que se esperaba. Es como cuando tú estás viendo los clasificados, ya sea que estás buscando una casa o que estás buscando un vehículo o estás buscando un teléfono, lo que sea. Tú ves las fotos y dices, ah, qué bonita se ve la fachada, qué bonito se ve el vehículo, hey, justo este es el teléfono que yo quiero. Y lo ves y te dan las fotos bien bonitas y todo, pero cuando tú llegas, la casa no tiene conexión de energía, no tiene conexión de agua, le hacen falta las puertas, el techo ya no lo tiene, a la casa no puede funcionar correctamente. Lo mismo como que tú fueras a ver el vehículo, abras el capó y no tiene motor, no tiene batería. ¿Qué sucede si no tiene alguna de esas dos cosas? No funciona. Engañó su aspecto. O como cuando vas a comprar ese teléfono, tú lo quieres ver funcionando, quieres verlo, chequeas la cámara, le miras la memoria, pero cuando quieres hablar, ay, es que no tiene saldo o no le funciona el auricular. No está cumpliendo lo que aparenta. Y así es justo lo que el Señor nos está enseñando en este momento. Mis queridos hermanos, las enseñanzas aquí en este momento son bien sencillas. Una, cristianos que solo son fachada, pero que no tienen un fruto, ya sea como cristiano individual o como una iglesia. Es muy delicado. Quiero que vayamos rápido, por favor, a Gálatas 6, versículo 7 y 8. Busquémoslo juntos. Libro de Gálatas está después de Romanos, después de Primera de Corintios y después de Segunda de Corintios. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. En muchas ocasiones hay muchas personas que intentan engañar a Dios, pero Dios no puede ser engañado. Y aquí nos lo dice. Gálatas 6, versículos 7 y 8 nos menciona: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, o sea, para sí mismo, para lo que él quiere, para su fachada, de la carne segará corrupción. Podés parecer muy buena persona, pero no tenés la salvación.
poderte la Biblia de pe a pa, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Pero si no has recibido a Cristo, no tienes la salvación, no tienes todos los beneficios que hay en esa palabra. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará el ¿qué? Vida eterna. ¿Cuál es el primer fruto que da el cristiano? Que al mismo tiempo es un regalo de parte del Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros hacemos que haya fe en nuestro interior. Y esa fe ¡puc!, da el primer fruto, que es vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo es el que se encarga de ir abonando, de ir cuidando, etc. ¿Para qué? Para que ese fruto no se eche a perder. Para que tú y yo no seamos solamente cristianos de fachada. ¿Y qué pasa? Regresémonos a nuestro texto base, por favor. Allí en Mateo 21. Mateo 21. Ya se me perdió. Mateo 21. Cuando dice, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Pero ¿por qué tenía que ser tan malo el Señor secando al pobre palito? El palito nada le había hecho. Mi querido hermano, mi querida hermana, si bien como cristianos estamos obligados a cuidar tanto a los animalitos, en sí la fauna y la naturaleza, la fauna y la flora, perdón, pero el Señor, Él inmediatamente, en lo que secó esa higuera, de seguro, otras higueras han de haber producido muchísimo más. ¿Por qué? Porque al que no da fruto, como dice en la vid, será quitado. Y al que da fruto, pues se le permitirá más todavía. Mira qué bonito cómo se nos ha explicado este milagro. No es un milagro, como suelen decir, que yo te decía al inicio, de destrucción, sino de que es un milagro para que tú y yo podamos comprender la divinidad de Dios en ese aspecto, de cómo Él puede hacer que dentro de ti nazca algo realmente productivo, no solo para el mundo como tal, con la inteligencia, los conocimientos y tu fuerza física, sino de que tú y yo podemos cumplir, como lo veíamos el domingo, la bendita misión, la gran comisión que nos ha dejado Jesús. Tú puedes dar un buen fruto. Tú puedes dar un buen fruto en el nombre de Jesucristo. Y así cuando venga Jesús y vea, wow, fulanito, qué lindo este fruto que diste, pero Señor, yo solo guié un alma a tus pies, pero un alma tiene el valor incalculable. Otro vendrá y dirá, pero Señor, yo solamente oré por la hermana, yo ya era muy entrada en edad y yo solamente intercedí por ella. Pero excelente, porque yo escuché tu oración, mujer, y apoyé y respaldé a esta hermana que estaba en necesidad. ¿Te das cuenta cómo uno sí puede dar un fruto y no solamente quedarse con la Biblia debajo del brazo cantando todo el día coritos? ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere tanto de ti como de mí. ¿Por qué? Y aquí me voy a meter en un terreno un poquito escabroso. Conozco 2 pastores que en toda la pandemia no han hecho nada. Y nada es nada. Pero bendito Dios, solo son 2. De ahí conozco muchísimos más que han estado al pendiente de su congregación, han salido a dejar alimento, han ido a dar palabra, no se han quedado en los cultos, han empezado a implementar los medios digitales para expandir la palabra del Señor, etc.
tú que me estás viendo en este momento, tú puedes dar un fruto para gloria y honra del Señor. No se te olvide. Y no permitas que el diablo te haga creer lo contrario. ¿Por qué? Porque más adelante también nos dice de la siguiente manera. Vamos por favor. Versículo 21. Versículo 20, perdón. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibirás. Si te das cuenta, los discípulos estaban aprendiendo lo que tú y yo estamos haciendo en esta hora. No se habían quedado estériles, no se habían quedado secos, inactivos, sino de que ellos, quieras o no, de una u otra forma, estaban intentando progresar, estaban intentando dar ese fruto. Tú y yo, mi querida hermana, no viene de nuestra fuerza como tal, viene de nuestra fe depositada en Dios para que Él sea el que obre. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo viene de arriba y todo lo que ahorita tengo vuelve hacia Él. Sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos al único Rey verdadero, Jesucristo. No hemos terminado todavía. Ahorita viene otra enseñanza muy interesante con relación a esto. Para poder ampliar este punto, quiero que por favor me acompañes a Marcos capítulo 11. En su versículo 24 y siguientes. Es siempre la narración del milagro de la higuera que se seca, pero un poquito más ampliado, en el aspecto de la importancia del milagro, pero no de la importancia de este como tal para la salvación. ¿Cómo así, pastor? No le comprendí. Ahorita lo vemos. ¿El milagro es importante? Claro que es importante, pero no es el centro. ¿Ok? ¿Por qué? La enseñanza que se nos da aquí, aparte de la condenación a las fachadas engañosas, es también que los milagros no son un show. No son un show, ¿en qué sentido? En como lo dice acá. Marcos 11, versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24 y siguientes. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creyendo que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí dos puntos muy importantes, mis hermanos. El primero, el tipo de milagros que estaba haciendo el Señor con la higuera, eso es lo que tenía así, que querían ver los fariseos y los escribas. Ese tipo de señales son los que ellos querían ver. ¿Qué es lo que querían ellos? Ellos querían un show. ¿Te suena familiar? No termina ahí. Sino de que, acordémonos que ellos se jactaban de orar, de conocer la ley, de cumplirla y de todo. Pero ellos se volvían el centro del show. No el Espíritu Santo, no el Mesías que esperaban, no Dios Padre que había emitido la palabra. ¿Me vas comprendiendo la idea? Es así
que los milagros en la carne convencen a la carne, pero los milagros en el espíritu convencen a nuestro espíritu. Y eso sucede cuando tú y yo, y lo voy a recalcar hasta el último día de mi vida, lo que nos convenció de entregar nuestra vida a Jesucristo fue que llegamos a la conclusión que solo Él podía con nuestro problema, con nuestra necesidad, con nuestra vida. ¿Qué se convenció ahí? Nuestro espíritu. Asimismo, vemos y el Señor nos hace una linda explicación de que los milagros suceden en la oración. Pero pastor, hay muchas cosas que no suceden cuando sale de que ahí esté orando. Te invito que revises toditos los milagros, las cosas sobrenaturales. Siempre hubo primero un acto de fe. El moverse, el ver al cielo, el clamar, el ir, el enfrentar, como tú quieras verlo. Siempre hubo primero un acto de fe. Nuestra fe crece por medio de la oración, mis amados. Y esa fe más más oración, igual milagros, pero milagros en el Espíritu. Amén. Este tipo de milagros en el Espíritu trascienden la naturaleza y se vuelven milagros sobrenaturales. ¿Verdad que está bonito? Y todo eso con la enseñanza de que se haya secado la higuera y les haya dicho a los discípulos, hey, ustedes pueden hacer esto, pero siempre y cuando en la oración haya encajado, haya entrado la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Ahí, démosle. Tu fe no debe de caer en el conflicto con la soberanía de Dios. No peleemos contra la autoridad y voluntad de Dios. ¿Por qué? Así como cuando nosotros estamos reprendiendo al devorador, a Satanás, y decimos, nadie le puede ganar a Dios, Dios es nuestro estandarte, Dios es nuestro guerrero, Dios es el que nos lleva a la victoria. Amén. Ahora tenemos que decirle eso a nuestra carne también. Carne, Dios es mi guerrero. Carne, Dios es mi autoridad. Carne, Dios es el que te puede transformar y te puede dar vida. Vamos al segundo milagro que quiero que veamos en esta oportunidad. Ese se encuentra en Marcos, siempre un poquito más adelante, Marcos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Es muy interesante lo que vamos a ver en este momento, porque es acerca de la transfiguración de Jesucristo. Ojo, ojo, mucho cuidado, no se refiere a la ascensión de Cristo, que también fue un milagro, sino de que se refiere a la transfiguración de Jesucristo. Tampoco lo equivoquemos con la consubstanciación. En su momento vamos a ver esos términos. Nos dice la palabra de Dios desde el versículo 2. Desde el versículo 2 de Marcos 9. Nos dice la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, y hablando con Jesús, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía
lo que hablaba, pues estaban espantados. Ojo, aquí no estaban asustados, sino que estaban anonadados, pasmados, como decimos vulgarmente. Y de ahí menciona en el 7, entonces vino una nube que les hizo sombra. No necesitaron la enramada. Y desde la nube una voz que decía, y aquí viene lo más precioso, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y en el 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. ¿Qué ha sucedido aquí, pastor? Mira, la palabra transfiguración viene del griego metamorfos, que es una metamorfosis. Eso es lo que dice el original, que hubo una metamorfosis en Jesús. ¿Cómo así? Mira qué lindo, mira qué lindo. Jesús tomó cada átomo y cada célula de su cuerpo carnal y no la evolucionó, la transfiguró, la transfiguró, o sea, la cambió. Y pudo ver quiénes, Pedro, Jacob y Juan, la gloria de Dios, pero en un mínimo. Porque si lo hubieran visto, hubieran caído muertos. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. ¿Qué sucede con esto? La primera enseñanza como tal es que Dios puede tomar tu carne, tu cuerpo, todo tu ser y transformarlo. Y no a algo peor, sino que a algo mejor. Y mira qué lindo cómo el Señor nos deja una pizca, así como que estás echando sal o un condimento. Ellos pudieron ver y se quedaron y cuando pudo hablar uno dijo, señora, que hagamos una champita, hagamos ahí una sombrita, porque qué bárbaro está esto, qué deleite, qué rico, qué belleza, qué paz. Eso es lo que ellos vieron. ¿Por qué se considera un milagro sobrenatural? No solo por el hecho de que pudieron ver una parte de la divinidad de Dios manifestada en la tierra, sino que ellos pudieron ver un cambio del cuerpo humano y después de que experimentó la divinidad, volvió otra vez a ser la forma física de Jesús. Y no es la única vez que lo hace, porque más adelante, después de la resurrección de Jesús, ¡pum!, de la nada se traslada, como que se teletransporta ante sus discípulos, y de ahí, ¡pum!, es la ascensión. Esos 3 milagros son una transformación en el cuerpo, en esto, mira, tócate. Esto es transformado. Y no es de que si tú te consideras un hombre o una mujer poco atractiva, el Señor te va a hacer más bello. Aunque dice la palabra de que nos puede llenar de su gracia. ¿Y qué tan bella es Dios? Te lo digo así. Jesús no tiene hijos feos. Amén. Date ese gusto de que tú eres precioso. Sin importar que necesites lentes, que tengas los dientes torcidos, que seas patojo, que seas aquí o que seas allá, tú eres hermoso por la gracia que Dios ya derramó sobre ti y sobre mí. Y aquí quiero decirles algo. El autoestima
que el mundo deposita sobre nosotros nos hace poco atractivos, aun siendo de una apariencia física muy hermosa. Pero solo Dios es el que toma tu apariencia, tanto física como espiritual, y la hace brillar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que aquí vieron un blanco que ni el mejor lavador, allá no tenían lejía, ni rinzo, ni ajax, ni cloro, nada por el estilo. Ellos no tenían nada de eso. Ellos a pura piedra como en el río. Y te invito a algo. El ser humano no puede crear un blanco perfecto, un blanco del 100%. ¿Sabías tú que eso es imposible? Búscalo, te invito a que lo busques. Incluso dentro de los papeles, siempre dice 94% de blanco. 97%. Yo lo más que he logrado ver es un 99%. O sea, todavía le falta un 1% de blanco. Al igual en la pintura, cuando están creando los colores, etc. Pero sabes que sí existe el negro 100%. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a poner el negro encima. Él es el especialista en crear el negro. Pero solo Dios viene y pone un blanco que ese negro no puede absorber, sino de que va penetrando desde el cielo hacia nuestra mente, la pasa a nuestra boca y llega hasta nuestro corazón. Y ahí es que se comienza a ver la blancura de la presencia y de la luz de Jesucristo sobre tu vida y sobre la mía, mi querido hermano. Por eso, esto es un milagro sobrenatural. No solo por lo que vieron en el cuerpo de Jesús, sino por el destello de la gloria que pudieron ver. El único destello, el único blanco que puede absorber a la oscuridad total. Y eso fue desde Génesis, cuando dice de que Él creó la luz y fue hecha la luz. ¿Por qué? Porque solo había oscuridad. Y solo la luz de Jesús es la que pudo impactar y la que pudo obrar sobre nosotros. Y va a seguirlo haciendo hoy, mañana y siempre. Asimismo es la voz del Padre la que entra con autoridad. No solo lo hizo con Jesús al proclamarlo como el enviado, el Mesías, el Hijo, sino de que lo proclama ahora sobre nuestra vida. Y lo puedes ver ahora en la palabra. Asimismo, mi querido hermano, quiero que por favor terminemos con lo siguiente. Antes, el Señor le decía a los discípulos, hey, cállense, todavía no les cuenten esto. Ahora ya no es así. Ahora es, vayan, prediquen, cuenten, hagan videos, hagan alabanzas, manden copias de la Biblia, manden la Biblia en audio, en video, en texto. Manden mensajes por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, hasta por TikTok están evangelizando ahora. ¿Por qué? Porque solo la luz de Jesús es la que entra por donde sea. Y es así, mi querido hermano, que el tiempo ya llegó. No el tiempo ya del arrebatamiento, pero está cerca, sino de que ya llegó el tiempo en el que tú y yo podemos disfrutar de la plenitud de la gloria de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y podemos decir que así como en el cielo, es ahora así también en la tierra. Estos milagros sobrenaturales de la bendita voluntad y autoridad de Jesús. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, bendito sea tu nombre. Bendita sea tu gracia, tu gloria, tu honra y tu poder. Gracias, Espíritu Santo, por todo esto que estás haciendo. Poderoso Señor, queremos que se encienda tu luz a nuestro alrededor.
Queremos disfrutar de eso que nos va a permitir dar el buen fruto que tú esperas. No queremos ser hipócritas, no queremos intentar engañarte. Eso es imposible de hacer y no es lo correcto ante ti, Señor. Es por eso, Jesús, que te lo clamamos, te lo suplicamos y te lo imploramos solo a ti, bendito Yeshua HaMashima. Tú que eres el principio y el final, te clamamos no solo por el avivamiento, para que sea derramada sanidad sobre esta tierra y sobre nuestros cuerpos, sino que haya un verdadero avivamiento sobre toda la iglesia de Jesucristo, en esta nación y en el mundo. Padre, el mundo está gritando más que nunca la muerte, pero sea derramada tu luz perfecta, la blancura de tu presencia que no puede ser absorbida por la oscuridad, sino de que tu luz es la que absorbe la oscuridad. Así has quitado de nosotros, Señor, nuestros pecados. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es cuando, mi querido hermano, mi querida hermana. Si tú necesitas reconciliarte con el Señor, no te importe en el lugar en donde estés, busca un espacio y dile: Señor, necesito volver a entablar una relación contigo. Y Él lo hará. Él está dispuesto para ti. No lo olvides. Padre, intercedo y oro por el cuerpo de cada uno de mis hermanos, por esos huesos que ya están muy cansados y que para el mundo están viejos. Así como lo hacíamos al inicio, intercedemos por todas estas personas que están postradas en una cama, pero también aquellas que están retenidas en una Bartolina o en una cárcel o en un centro de contención, Señor. Son situaciones diferentes, pero hay una limitación de libertad. No tomes a cuenta los pecados, Padre. Que tu luz sea la que vaya quitando la oscuridad, la negrura, Señor, y vayas dejando el blanco que solo tú puedes dejar, Señor. Sobre cada uno de los que está escuchando, sobre cada uno de los que está recibiendo, sé libre de esa atadura de tu pie derecho, sé libre de tu dolor de espalda, sé libre de la ceguera y del desgarre en ese ligamento, sé libre de esa distorsión en el ojo izquierdo, sé libre de ese dolor justo en el cerebelo, sé libre de ese dolor en la mandíbula, en las encías, de esas caries que ya no son tratables. Sé libre. Señor, por favor, Jesucristo, no es para mi gloria ni para mi honra, jamás. Es para que juntos podamos proclamar y testificar que Dios hizo obra en la pandemia, así como estás proveyendo tu protección cuando cayó el veneno en la boca de ese joven, así estás proveyéndole del alimento como lo hiciste con nuestra hermana Cata, que fielmente fuiste y enviaste a esa persona a dejarle justo lo que ella deseaba en su corazoncito, y que fue conforme a tu voluntad. Y así ha sido la expansión, porque seguimos creyendo, Señor, de que no vamos a padecer hambre, que no vamos a caer víctima de este virus ni de ningún otro, para honra y gloria tuya. Permítenos, Señor, poder ver no solo una paz política y una paz social, sino una paz espiritual, en la que cada uno de nosotros, Padre, podamos estar nuevamente reunidos en armonía y decir: el Señor nos sacó en victoria. Encomendamos a ti, Señor, nuestros hogares y todo lo que tendremos que hacer en esta semana, en lo que resta de la semana. Señor, seguimos orando e intercediendo de manera espiritual para que haya un resultado negativo en los exámenes que se le están haciendo
al esposo de nuestra hermana Yuri, bendiga a su bebita, bendiga a los ministerios hermanos, Señor. Bendiga, Señor, a todos aquellos lugares en los que se está contribuyendo con el alimento para la carne, pero también con el alimento espiritual en esta hora de tensión. Honra sea solamente a ti, Señor. Bendiga siempre al dador alegre, no solo el que da en dinero, sino que el que da su tiempo, su oración, su dedicación, para poder contribuir a la expansión del Evangelio. Porque la iglesia, que somos nosotros, no nos detenemos más que para predicar. En tu nombre, poderoso Señor, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Qué belleza y qué bendición el poder haber compartido un viernes más. Espero de que el Señor haya hablado a tu corazón, tanto como lo hizo al mío. No nos desesperemos, este tiempo ya pasará y vendrán tiempos mejores de la mano de Cristo. Que el Señor te bendiga.